Dios le bendiga, amada iglesia. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos, nos alegramos en su presencia. Agradecidos con el Señor porque una vez más podemos transmitir, podemos llevar su palabra, podemos permitir de que el Espíritu de Dios ministre nuestras vidas, siga hablando a su pueblo. Y como siempre hemos dicho, mientras Dios está hablando, hay misericordia. Cada día es un día de salvación que el Señor nos regala. Y por eso estamos siendo vasos en sus manos, el cual queremos que nos use, queremos que nos llene, queremos que el Espíritu de Dios se mueva en medio de este tiempo, como lo ha prometido en Joel, de que ese mover del Espíritu Santo sería mucho mayor que el primero. Y es lo que creemos que está sucediendo en medio de estos tiempos. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu entrada y bendigo tu salida. Yo quiero que me acompañes en esta hermosa hora a darle lugar, a permitir que el Espíritu Santo de Dios tome total control para que sea Él llegando a tu hogar, llenando tu vida, llenando tu corazón y que la palabra convicte tu corazón. Porque creo firmemente que donde hay revelación hay cambio. El Señor quiere que seamos más que oidores, seamos hacedores de su palabra. Y eso solamente lo haremos a través de la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a preparar esos vasos, vamos a preparar esa tierra para que la palabra fluya y para que pueda dar el 100% como es el deseo y es la voluntad del Señor. Únete conmigo ahí donde estás, junto con tu familia, solo. Únete conmigo a orar. Amado Dios, gracias por este hermoso tiempo que usted permite que estemos delante de su presencia. Gracias. Gracias, precioso Dios, porque cada día es un día de misericordia. Y hoy domingo estamos aquí levantados, sustentados por tu gracia, por tu favor, amado Señor. Y estamos agradecidos de que esta palabra llegue a los corazones. Esta palabra, Señor, porque sé que has preparado de antemano, aleluya, el corazón del hombre para recibir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo me quito y seas tú poniéndote, llenando mi boca. Sea usted el que ponga el querer como el hacer. En esta hora, satura los aires, que este lugar que se ha levantado como una plataforma para que esta palabra fluya. Espíritu de Dios, llena este lugar. Y de que este lugar podamos ser punta de lanza para que esta palabra llegue, Señor, a muchos lugares donde nosotros ni aún nos imaginamos. Llena, Espíritu Santo, cada vida, cada hogar. Prepara el corazón, prepara esa tierra. Atamos y reprendemos todo espíritu de distracción, todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra en esta hora. Y te pido, amado Dios, aleluya, que esta palabra fluya y que dé ese fruto al 100 por uno. Que ponga en nosotros el querer como el hacer, porque esa es su voluntad. Prepara un pueblo, prepara el ejército del Dios vivo. Prepara este pueblo que está en guerra, Padre, porque creemos que desde Juan hasta nuestros días el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Por lo cual necesitamos de esa unción, necesitamos, Espíritu Santo de Dios, de que usted nos levante con valentía para que estemos peleando esa buena batalla de la fe hasta el día que usted ha de venir por su pueblo. Ese es nuestro clamor, esa es nuestra oración y te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero que me acompañes a buscar en nuestras Biblias. Vamos a citar varios versículos ya que tienen que ver con el tema de hoy. Y quiero ilustrar con estos versículos para que podamos ver un poco más sobre el título de este mensaje, la cual he llamado Cuidando nuestra retaguardia. Cuidando nuestra retaguardia. Es importante que como soldados de Cristo, como hijos de Dios, estemos parados en la brecha. Estemos parados peleando la buena batalla de la fe. Amada iglesia, tú que quizás estás sintonizándonos, no nos habías escuchado antes. Si vas a ver los mensajes y vas a ver la palabra que Dios pone en mi boca, siempre es una palabra para animarte a levantarte, a que seas un hombre y una mujer de Dios, una mujer valiente,
una mujer que creas en lo que el Señor te ha ungido, en lo que el Señor ha puesto sobre ti, varón de Dios. Siempre verás una mujer que te impulsa a levantarte, a avanzar, a seguir adelante. Los mensajes que el Señor pone en mi corazón, en la cual yo me guío y me dirijo a que tú te levantes como hombre y mujer de guerra. Creo que la palabra nos enseña que solo los valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. Creo que la palabra nos dice que cuando nosotros decimos que somos débiles, entonces somos fuertes. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios que tú y yo creemos que estamos sustentados por el favor de Dios y por eso estamos en pie de guerra. No puedo llevarte otro mensaje. No puedo llevarte otro mensaje porque tú y yo somos hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que el Señor nos ha llenado de ricas promesas y sobre todo nos ungió, dice la palabra del Señor. Nos ungió para que podamos ir allá afuera, llevar la palabra, para que nosotros podamos, dice la palabra del Señor, arrebatar, aleluya, lo que el enemigo nos ha robado, nos ha quitado. El Señor dice que lo tomemos. La palabra nos dice también de que nosotros hemos sido ungidos para dar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de las cárceles, para que nosotros también ayudemos a aquellos enlutados, en la cual hemos sido consolados para consolar a otros. Aleluya. Por lo cual ese es el mensaje que siempre escuchará. Un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje en la cual te levanta y te dice sí puedes. Sí puedes. Nunca escucharás un mensaje de lástima, un mensaje de querer apagar en un momento dado tu fe. Sabemos y entendemos lo que somos en Cristo Jesús. Así que te digo en esta hora, levántate en el nombre de Jesús y vamos a ver a través de la palabra en Éxodo 14, 19. Dice así la palabra: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Recuerda nuevamente el mensaje, cuidando nuestra retaguardia. Aquí quiero hablarte de esa retaguardia. Cuando habla sus espaldas, está hablando de la retaguardia. ¿Quién se puso? El ángel de Jehová. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? En ese momento recordamos en Éxodo 14, donde la palabra dice que el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios permitió de que Faraón dejara a su pueblo salir. Y cuando el pueblo de Israel estaba en pleno desierto, dice la palabra del Señor, que vuelve Dios a endurecer el corazón de Faraón con el único propósito, aleluya, de que ellos siguieran al pueblo de Israel, quisieran perseguirlo para volverlo atrás, pero el propósito de Dios era ¿qué? De que ellos fueran vencidos. El propósito de Dios era de que Israel viera cómo Egipto caía ante ellos. Así que dice la palabra del Señor que en un momento Dios se apartó. Se apartó porque iba en pos de ellos. Es importante que tú y yo entendamos algo, amada iglesia. Cuando Dios permite al enemigo acercarse, cuando Dios permite que el enemigo esté levantado, hay un propósito de parte de Dios. Porque siempre entenderemos que Dios pelea nuestra batalla, de que Dios va delante de nosotros y que nos ha de dar la victoria. Pero cuando más cerca tú ves el enemigo cerca de ti, es porque Dios va a dar una gran victoria. No hay otra forma. Eso me asombra en la palabra, cómo Dios tenía que apartarse para que pudiera los egipcios, para que pudieran un poco acercarse. Porque mientras hubiera esa retaguardia, mientras hubiera la cobertura de Dios sobre Israel, el enemigo no se les podía acercar. Así que Dios tenía que quitarse. En un momento dado Dios tenía que endurecer el corazón de Faraón para que pudiera perseguir a Israel y de esa manera poder vencerlos. Es algo importante que Dios te está diciendo en esta hora. No piense que estás solo. No piense que Dios se olvidó de ti.
Y si dice sí, pero es que veo el enemigo tan cerca, mira cómo está obrando, mira lo que está haciendo, mira, sí, pero Dios lo está permitiendo con el propósito de que venzas, con el propósito de que ese gigante ya no lo veas más, con el propósito, así como un día Faraón le dijo a Moisés, mis ojos nunca más te verán, y así se cumplió. Moisés dijo, mis ojos nunca más te verán. El propósito de que ese enemigo no vuelva a levantarse más. Así que hay propósito cuando el Señor permite que el enemigo se te acerque. Dice la palabra del Señor, por cuanto se han acercado, a ti caerán. ¿Por qué? ¿Por qué caerán? Porque lo han hecho sin Él. Dice la palabra del Señor, de que por cuanto se han levantado sin Dios y se han levantado contra ti, caerán. Así que hay promesas de parte de Dios para que tú y yo estemos confiados. Y quise empezar con este versículo para que sepamos, ¿verdad?, de que Dios es nuestra retaguardia. De que Dios va adelante y Dios va detrás. Dios va cuidando de nosotros. Y cuando Dios permite un propósito hay. Cuando Dios permite que tu enemigo se te acerque, hay un propósito. Hay un propósito para que nos levantemos en guerra. Hay un propósito para que nosotros seamos formados, para que nosotros conozcamos nuestra identidad en Cristo, para que nosotros podamos ser esos vasos en las manos de Dios, para que así como un día nosotros vencimos, así también seamos de bendición a otras personas que estén pasando por lo mismo. Pero vamos al versículo principal en este mensaje. En Primera Crónicas 19, del versículo 10, vamos a leer al 14. Dice la palabra, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Mire lo que dice la palabra del Señor. Joab era un general del ejército, era un hombre de guerra, era un hombre que sabía las estrategias que se levantaban en una guerra. Y Joab, viendo de que venían por el frente y venían por la retaguardia, ¿qué dice la palabra que escogió? Los más aventajados que había en Israel. Los más aventajados, o sea, los más fuertes, los hombres de guerra. Los hombres de guerra y los más fuertes eran los que ponían por delante y eran los que ponían por detrás. Esta era la estrategia en la guerra. Era la estrategia que usaban estos generales cuando veía que venían enemigos más fuertes que ellos. Y es importante que veamos cómo ellos cuidaban su retaguardia y cómo ellos iban por delante, quienes ponían por delante. Y es lo que estamos viendo, amada iglesia, y en la cual yo hoy quiero, en el nombre precioso de Jesús, decirte: no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la retaguardia que nosotros hemos levantado por mucho tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra dice que el enemigo ataca a los que están fatigados, a los que están cansados. El general buscaba a los más fuertes para ponerlos adelante y para ponerlos por detrás. La pregunta es: ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios? ¿Cómo está ante los peligros que estamos viendo hoy en día? ¿Cómo está ante los ataques que el enemigo, aunque estemos en cuarentena, el enemigo no ha dormido? El enemigo sigue peleando. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar.
Y el enemigo anda viendo quién nosotros va por delante, quiénes son los valientes, quiénes son los que van por delante y quiénes son los que quedan atrás. Quiero decirte de que es importante que nosotros sepamos que hay mucha gente, generales que iban delante en la guerra, generales que iban por delante porque eran los más fuertes, eran los más aventajados, pero ¿sabes qué? Poco a poco quedaron atrás. Poco a poco quedaron atrás. Y es importante que nosotros nos demos cuenta. Yo quiero que veamos, dije que iba a tocar varios versículos, porque íbamos a ver, aleluya, qué nos dice la palabra acerca del cuidado que tenemos que tener en medio de la guerra que estamos viviendo. Dice la palabra en Deuteronomio 25, 17, 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salía de Egipto. Dios le está hablando a Moisés. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salía de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. De todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, no lo olvides. ¿Qué estaba pasando? Dice la palabra del Señor, Amalec se convirtió en el primer enemigo de Israel cuando ellos iban rumbo a la tierra de Canaán. Fue el primer enemigo que se levantó contra Israel. Y Dios le está recordando que se acuerde de Amalec. Este espíritu de Amalec es un espíritu de oposición. El espíritu de Amalec que se levanta cada vez que nosotros, en el momento que decidimos caminar en Cristo, en el momento que decidimos servirle a Dios, este espíritu de Amalec siempre se levanta. Ese es el espíritu de Amalec cuando tú y yo decidimos tener más tiempo con Dios, tener más tiempo en oración. Ese es el espíritu de Amalec que se levanta cuando tú dices, yo voy a ayunar. Yo voy a presentarle a Dios 3 días de ayuno. Yo voy a presentarle al Señor un tiempo en vigilia. Ese es el espíritu que es de Amalec que se levanta. Y es el que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que ser vigilantes para que no permitir que este espíritu se oponga a nuestro crecimiento espiritual. Dios le hace la recorderis a Moisés de que recuerde este espíritu, que recuerde a Amalec cuando se levantó contra ellos. Pero quiero que veamos porque es el tema de este mensaje. Dice, te salió al encuentro y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Esa retaguardia dice, desbarató de todos los débiles. Es lo que nosotros entendemos cuando son los que iban por delante, son los que iban adelante en la batalla, que iban en la guerra, que estaban levantados en pos de guerra. Pero poco a poco fueron retrocediendo. Poco a poco fueron hacia atrás y quedaron en la retaguardia. ¿Y sabes qué? Se descuidaron. ¿Sabes qué? Se descuidaron porque pensaron de que no eran tan importante la retaguardia. Los que se iban atrás eran porque ya se sentían cansados, ya se sentían débiles en la guerra, ya se sentían débiles en el camino y poco a poco iban dejando su lugar y se iban hacia atrás hasta quedar atrás. ¿Y quiénes los que iban adelante? Los valientes. ¿Quiénes iban adelante? Los que estaban fuertes. ¿Quiénes iban adelante? Los que iban al frente de la guerra, de la batalla. Y los más débiles fueron los que dejaron atrás. ¿Y qué dice el Señor? Y te desbarató la retaguardia. Cuando tú estabas cansado, porque no tenían ningún temor a Dios.
Por eso quiero, amada iglesia, hermanos que me escuchan, no podemos perder el ritmo. No podemos bajar la guardia. En mi espíritu siento decirte esto. Siento decirte de que sabemos la batalla que estamos librando como cristianos. Sabemos de que la venida de Cristo está a la puerta, está cerca. Sabemos que el enemigo lo sabe y por lo cual se ha levantado. Pero tú y yo no podemos desistir. Quiero decirte, amada iglesia, si yo te estoy diciendo que podemos, es porque nuestra fuerza, nuestra fuente viene de Dios. Es porque tú y yo no podemos solo. Es porque tú y yo no podemos pelear esta batalla con nuestra fuerza. Y si te has sentido debilitado, si te has sentido que no puedes seguir peleando, es porque te estás descuidando de la fuente. Es porque cada vez te estás alejando de la fuente. No quiero decirte de que tú puedes ser fuerte solo. No quiero decirte ahora con una palabra positivista de decirte tú puedes. No, sin Cristo no podemos. Si estamos dejando la delantera, si nos estamos quitando de la delantera, porque poco a poco nos estamos quedando en la retaguardia, pero estamos débiles y cansados. Debemos tener cuidado porque el enemigo anda como león rugiente. Amada iglesia, estamos en plena pandemia, estamos en una cuarentena, pero no podemos bajar la guardia. Tú que has mantenido el cerco de tu casa, tú que has mantenido el cerco de tu familia, tú que has mantenido a través de la oración, a través del ayuno, a través de tu obediencia, te has mantenido y has visto el favor de Dios, has visto la constancia de Dios sobre tu vida, has visto la misericordia de Dios sobre tu vida. No podemos desistir, no podemos bajar la guardia. El enemigo se aprovecha cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados. El enemigo se aprovecha. Él poco a poco comenzó a estudiar a Israel. Yo me imagino que cuando Israel salió de Egipto y pudieron ver a Dios cómo desbarató el ejército, cómo Dios los peleó por ellos. Ellos se sentían fuertes, ellos se sentían fortalecidos, ellos se sentían con una alegría y un gozo tremendo. Pero poco a poco en el desierto comenzaron a cansarse. Amalek comenzó a esperar el tiempo para atacar, Es importante que nosotros nos demos cuenta. La palabra dice que siempre los que iban delante del pueblo de Israel, ¿quiénes eran? Hombres de guerra. ¿Quiénes los que iban adelante? Los sacerdotes. ¿Quiénes iban adelante? Los levitas, hombres de guerra. Los sacerdotes, hombres de autoridad. Los levitas, la adoración. Esos son los que iban siempre delante del pueblo de Israel. Esos son los que siempre van delante, amada iglesia. Te pregunto en esta hora, ¿tienes levantado esa retaguardia? ¿Tienes levantado esa delantera delante de ti, de tu casa, de tu familia? Es importante que nosotros sepamos que nuestra casa, como lo predicamos en el mensaje pasado, el fuerte que tienes que tener levantado en medio de este tiempo. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Estás peleando por ese campo de lentejas? Igual nuevamente el Señor está hablando. Nuevamente el Señor está diciendo: mi pueblo se está debilitando. Mi pueblo está permitiendo que el enemigo desbarate las retaguardias. Que el enemigo se meta a traer desaliento, a traer desánimo. Ese es el espíritu de Amalek. Ese es el espíritu de Amalek. Espíritu de desaliento, espíritu de desánimo. Ese es el espíritu que se levanta cuando tú y yo vamos a rumbo a tierra prometida, rumbo a tierra de Canaán. Aleluya. Ese es el espíritu que se levanta cuando estamos en el desierto. Por eso tenemos que entender que este espíritu de oposición es un espíritu de resistencia, espíritu de obstáculo, especialmente cuando nos sentimos vulnerables. Especialmente cuando sentimos que estás en un desierto, quizás porque has perdido tu trabajo,
Quizás porque no sabes el día de mañana en qué parará todo esto y no sabes qué se le va a poner en la mesa a tus hijos para que coman. Quizás porque hay mucho temor a este virus. En ese desierto es cuando el espíritu de Amalek se levanta. Es cuando el espíritu de oposición se levanta para que tú y yo no veamos lo prometido. Y quiero decirte, amada iglesia, ese espíritu del mundo y de la carne que también representa a Amalek, nuestras pasiones, nuestra naturaleza pecaminosa, que toma ventaja del cansancio, del trabajo y del esfuerzo. Es un espíritu que se mete de repente. Es un espíritu que ataca en el camino para que no haya avance material ni espiritual, para que no seamos bendecidos de ninguna forma. Y si el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia, es porque tenemos que levantarnos. Hoy yo quiero decirte en el nombre precioso de Jesús, levanta tus manos. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Él ataca a los más débiles. Ataca a los que se van quedando atrás. Ataca a los que van dando lugar a sus deseos de la carne. Ataca a los que están caminando con cansancio, sin fuerza y desanimado. Ese espíritu está vigilando. La palabra de Dios dice que es importante que tú y yo entendamos que fuera de Dios nada podemos hacer. La palabra nos enseña que cada hombre de Dios que descuidó su vida espiritual, el enemigo aprovechó para atacar. El enemigo aprovechó para que tuvieran temor y miedo. Eso le pasó a Saúl, en la cual fue desechado. Por cuanto dice la palabra que Samuel demoraba y él por temor a que el pueblo se fuera, el temor de que venía un ejército contra ellos y porque tenía temor de que el pueblo lo abandonara solo en la guerra, decidió levantar altar a que no le correspondía. Y dice la palabra que ese momento fue desechado por Dios. Saúl se había apartado de la presencia de Dios. Y este es el problema cuando nos descuidamos. Es este el problema cuando descuidamos nuestra retaguardia. Es el problema cuando ya no estamos parados en pie de guerra que vamos por delante. Es el problema cuando el enemigo logra infundir temor. El enemigo logra que le temamos más al hombre que a Dios. El enemigo logra que tomemos decisiones que el día de mañana tendrán terribles consecuencias. Esto es lo que el espíritu de Amalek quiere en tu vida y en mi vida para no alcanzar lo que Dios ha dicho. Esto le pasó a David cuando tenía que estar en guerra y se quedó. Dice que era el tiempo que los reyes estaban en guerra y decidió quedarse en el palacio. Ahí donde dice la palabra que el espíritu de Amalek, espíritu de las concupiscencias de la carne, cuando vio a Betsabé, entró en fornicación y adulterio porque estaba casada. Ahí fue donde el enemigo atacó. Y el Señor nos sigue hablando, amada iglesia. Este tiempo es para que tú y yo nos fortalezcamos más en el Señor. Este es el tiempo para que tú y yo levantemos guerra. No creas que el enemigo está durmiendo. No creas que porque estamos en una cuarentena o una pandemia, el enemigo no está atacando. Es cuando mayor está atacando. Y está empezando en la familia. Está empezando en ti. Está empezando en aquel que está bajando la guardia. El cual ya no estás orando como antes. El cual ya no estás ayunando como antes, el cual ya no ves importante la palabra de Dios como lo veías antes para ir a su casa a escucharla. Cuando ya estás escuchando, sabes que hay mensajes por todos lados y descuidas de no oírlo. Es importante que entendamos lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. No podemos bajar la guardia. Amalek anda vigilando. Es el enemigo número 1 de la adoración.
Recuerden que la palabra nos enseña que cuando el pueblo de Israel quería ir al desierto a adorar a Dios 3 días, Moisés le dice al faraón: deja adorar a Dios, deja adorar al pueblo de Israel, a su Dios, déjalo que suba a adorar 3 días. Y dice la palabra que el faraón se molestó. Y faraón le dijo: ya que están de ociosos, ya que no tienen nada que hacer, le dice a sus capataces, a sus guardias: doblen en el trabajo. Ya no solamente van a hacer los ladrillos, sino que también van a tener que buscar el material para hacer los ladrillos. Ya no se les iba solamente a entregar para que ellos hicieran. Ahora tenían que buscar el material y tenían que también hacerlo. Esto pasa, ¿por qué? Porque Amalek es enemigo de la adoración. Dijo: ¿ustedes van a ir a adorar a Dios? No. Ustedes no van a ir a adorar a Dios. Ahora vamos a doblar el trabajo. Ese se llama el espíritu de Amalek, el espíritu de Faraón, el espíritu del mundo. Y es lo que hace, amada iglesia. Y creo firmemente que ese espíritu se ha levantado. El hecho de que no estamos yendo a un templo a adorar a Dios no quiere decir que no lo estamos haciendo en nuestros hogares. No quiere decir que tú no lo puedes hacer en tu casa. No quiere decir que tú no tengas un altar familiar levantado día y noche en tu hogar. Ahora es cuando más tenemos que estar postrados, humillados delante de Dios. Ahora es cuando más necesitamos de Dios. Aleluya. No permitamos que este enemigo se levante contra nuestra adoración. Amalek es enemigo número 1 de la consagración a Dios, de nuestra comunión con Dios, de nuestra santidad a Dios. Es el número 1. Amalek representa la carne. Amalek representa todo lo que tenga que ver con este mundo. Y recuerda que es el enemigo que se levantará para que tú y yo no descuidemos. Oh santo, aleluya. Sé que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Sé que el Señor nos está hablando. El Señor está diciendo: levántate. El Señor está diciendo: no baje la guardia, porque Amalek está destruyendo y está dañando. Pero tú y yo tenemos que saber, amada iglesia, quién es nuestro fuerte, quién es nuestra fuente, quién es nuestra fortaleza, en quién nos podemos sustentar, en quién nos podemos sostener. Es en el Dios Todopoderoso. ¿Cómo podemos defendernos de Amalek? La palabra nos dice en Éxodo 17:9. Aleluya. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué representa la vara, amada iglesia? La vara es la palabra de Dios. Y sucedía el 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía a Amalek. La palabra de Dios nos enseña de que cuando Moisés subió al monte, ya que iban a pelear contra Amalek, Dios le ordenó a Moisés a quitar a Amalek del camino. Lo leímos hace un momento, donde la palabra dice de que Dios le dijo que le iba a dar la victoria. Aleluya. En el 19 dice la palabra del Señor en Deuteronomio 25:19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la posees, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Amén. Amada iglesia, sé que estamos en guerra. Amada iglesia, esto es hasta que Cristo venga por su pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque este no es nuestro mundo. Y porque este no es nuestro mundo, hay guerra constante. Desde que te levantas, desde que sales de tu casa, vemos cómo el enemigo se levanta contra los hijos de Dios.
pero sabemos que tenemos que estar parados en pie de guerra. Pero esta promesa recíbela en esta mañana. Dios dará por heredad la tierra que ha prometido y borrará la memoria, Amalek, borrará la pelea y la guerra que tuvimos en este mundo contra Amalek. Dios nos hará ver la victoria. Es importante que tú y yo entendamos que mientras nosotros mantenemos levantadas nuestras manos, mientras nosotros mantengamos la palabra, mientras tú mantengas la vara, representa la palabra de Dios, mientras tú y yo mantengamos la palabra en nuestra boca, mientras tú y yo mantengamos, aleluya, firme, sostenido en la palabra de Dios, vamos a vencer. Dice la palabra que ellos levantados, mientras Moisés tenía su mano levantada, el pueblo de Israel prevalecía, el pueblo de Israel avanzaba y ganaba. Pero cuando bajaba sus manos, dice que Amalek avanzaba y ganaba. Así que conocemos la historia donde la palabra dice que Aarón y Hur tuvieron que sostener las manos de Moisés en alto. La pusieron sobre unas piedras, porque de esa manera siempre prevalecía Israel. Aleluya. El Señor está diciendo en esta mañana, el Señor te está diciendo, hombre de Dios, mujer de Dios. Dios te está diciendo, mantente levantado. Mantente levantado firme en la fe. No bajes tus manos. El Señor te sostiene. El Señor es el que nos sostiene. Sé que no ha sido fácil la guerra. Sé que no ha sido fácil la batalla. Sé que no es fácil la batalla contra Amalek. Pero recuerda que el Señor ya venció al enemigo. En su palabra dice, someteos a Dios. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Es lo que tenemos que hacer en medio de este tiempo. Pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la retaguardia. Tenemos que entender y saber, amada iglesia, siempre he entendido el hecho de que tú y yo en un momento dado nos sintamos cansados. En un momento dado digamos no puedo más. El hecho de que queramos nosotros dar retirada. El hecho de que nosotros queramos en un momento dado soltar los guantes, soltar la espada y quedarnos sentados no quiere decir que el enemigo va a dejarte tranquilos o va a dejarte quietos. No. Esto es pelear y pelear. Esto no es que si tú no peleas con el enemigo, él no va a hacer nada. No. Aquí no hay otra opción, no la hay. Aquí es mantenernos firmes. Aquí es mantenernos parados en la brecha. Aquí es cuidar cualquier hendidura, fisura. Que el enemigo no se meta dentro de tu casa. No se meta dentro de tu hogar. No podemos darle tregua. No podemos darle ningún chance al enemigo. Porque es lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Mucha gente generales estaban adelante. Se han ido hasta la retaguardia. Se han ido atrás y están débiles. Y el Señor dice, cuidado con esa retaguardia también. Cuidado porque el enemigo se quiere meter para dañar tu provisión, para dañar lo que tú has cuidado por tanto tiempo. Eso fue lo que hizo Sama al pararse en la mitad del campo a pelear. Eso fue lo que hizo Rispa cuando las aves querían comerse los cuerpos de sus hijos. Y ella creía firmemente de que si ese cuerpo no era tocado, sus hijos iban a resucitar. Ella creía firmemente en eso. Y por eso dice la palabra que se duró más de 6 meses cuidando los cuerpos de sus hijos, para que ni un ave del cielo ni rapiña de noche pudiera devorarlo, porque ella tenía la convicción en su corazón de que sus hijos iban a resucitar, de que un día vería a sus hijos nuevamente. Si esta mujer, que era concubina de Saúl, una mujer que no era ni judía y tenía estas convicciones y peleó la buena batalla por sus hijos, ¿cuánto más tú y yo tenemos que pelear por los nuestros? ¿Cuánto tú y yo no podemos bajar la guardia? Y en el nombre de Jesús te sientes cansado, cobra fuerzas nuevas en el Señor, la cual el Señor dice, venid a mí los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar.
te sientes débil, te sientes árido, en un desierto árido con sed, ve a la fuente. Cristo es la fuente, Cristo es el manantial de vida, aleluya. Iglesia amada, recobra ánimo en esta hora. Iglesia amada, en el nombre de Jesús, yo me pongo en esta mañana como Aarón y Hur para levantar tus manos, que has estado peleando por tu casa, has estado peleando por tus hijos, pero ese espíritu de Amalek vino a traer desánimo. Ese espíritu de Amalek quiere aprovecharte en este tiempo de pandemia y cuarentena, de que tú descuides tu casa. En el nombre de Jesús, échalo fuera. En el nombre de Jesús, levanto tus manos. En el nombre de Jesús, ponte en pos de guerra. En el nombre de Jesús, ponte como un general. En el nombre de Jesús, cuida también los que están de retaguardia. No descuides. No lo descuides. No descuidemos una salvación tan grande. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra nos dice en Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aleluya. Él será nuestra retaguardia. Él va adelante y Él también va de retaguardia. Si tú y yo nos mantenemos firmes, levantados en fe, nos mantenemos creyendo, mirando hacia el invisible, mirando a aquel que pagó un precio grande por nosotros. Si nos levantamos sustentados en su gracia y su favor, créalo que esa retaguardia siempre estará con nosotros. Porque Dios es esa retaguardia, amada iglesia. No estoy diciéndote en ningún momento de que es nuestra fuerza, o porque simplemente seas hombre y yo mujer de guerra, es que nos permanecemos de pie y es porque podemos tener grandes victorias. No, es por su gracia. Es por su gracia que somos columnas de fuego levantadas. Es por su gracia que somos siempre ese punto de lanza para orar por aquellos que están enfermos, para orar por aquellos que se sienten cautivos, para orar por otras naciones, para orar por otros países. Amada iglesia, levántate. Panamá ha sido un país muy bendecido. Panamá es un país de mucha misericordia de Jehová sobre él. Hay países que están en extrema pobreza. Hay países donde el contagio es incontable. Por lo cual Dios quiere que tú y yo estemos levantados. Tú y yo estemos levantados a orar por otros. Tú y yo estemos levantados a orar por otras naciones. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro llamado como iglesia del Señor. Que los que tengan las manos caídas, nosotros podamos levantarlas. Aquellos que no sienten ya poder doblar sus rodillas delante de Dios, nosotros estaremos parados por ellos. Así como también sé que hay grandes generales que han estado orando por nosotros. Generales que han estado gimiendo por nosotros. Lo creo firmemente. Firmemente. Bendije la vida del siervo Gigi Abel, evangelista. Por el amor y la misericordia de Dios, Dios lo usó a él como instrumento para que yo viniera a los pies de Cristo. Y su trayectoria y su testimonio, que era un hombre de pies de guerra, un hombre que ayunaba días tras días para sus campañas. Día tras día para cuando iba a esas campañas, las almas se convirtieran a Cristo. Las almas, aleluya, vinieran rendidas a los pies de Cristo. Y yo fui una de ellas. En una de sus campañas, el Espíritu de Dios me tomó fuertemente, en la cual no lo esperaba, en la cual el Espíritu de Dios, aleluya, me bautizó en lenguas cuando yo no lo esperaba. Pero sé que porque era un hombre parado en la brecha, porque era un hombre que estaba dispuesto a menguar para que Cristo creciera en mucha gente. Y Dios te está hablando hoy a ti, no mengúes, mujer. Te habla a ti que has estado orando por mucho tiempo por tu esposo, por la conversión de tu esposo. No te rindas.
No te rindas. El espíritu de Amalek quiere que no veas esa promesa cumplirse. Hoy el Señor te dice, no te rindas. Tu mujer que has estado orando por tus hijos y todavía no has visto el cumplimiento, pero el Señor te dice, no te rindas. No bajes las manos. No descuides tu retaguardia. Porque el Señor va a hacer que veas lo prometido, porque Él es fiel para cumplirlo. Amada iglesia, hoy el Señor hace un llamado. El hecho de que no estemos en la casa, en el templo, en una estructura, no quiere decir que como intercesores y atalayas, centinelas, debemos de bajar la guardia. Hoy el Señor te dice, levántate en pies de guerra. Levántate porque el Señor, aleluya, está levantado firme para que tú y yo veamos la victoria. Quiero orar contigo en esta hora, aleluya. Siento el Espíritu Santo de Dios. Siento que nos dice, levántate. Yo soy la primera que recibo esta palabra. El Espíritu de Dios que nos dice, levántate. Levántate, levántate. Así le dijo Elías, levántate, porque tu camino todavía no ha terminado. Largo camino te espera, le dijo Dios a Elías a través del ángel. Hoy el Señor te dice, levántate. Oh, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Fortalece nuestras manos cansadas. Nuestras rodillas paralizadas, levántalas en esta hora. Levántala en esta hora. Atamos y reprendemos todo espíritu de Amalek, todo espíritu del mundo, de la carne, todo espíritu de oposición que se ha levantado para traer desánimo, desaliento, para que ya no estemos parados en pies de guerra. Para que no seamos esos intercesores, atalayas, centinelas, vigilantes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por un camino vino, pero por 7 ahora. Declaramos retirada. En el nombre de Jesús, huyendo ahora. Espíritu Santo de Dios. Ahí donde están. Esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, ese joven que ha descuidado su vida espiritual, que ha descuidado su llamado, que ha descuidado su ministerio, que ha descuidado su hogar. Ahí donde están, levántales. Levántales en el nombre de Jesús. Así como esa unción, Padre Santo, aleluya, vino sobre Moisés para mantener esas manos levantadas y prevalecer contra su enemigo. Así una unción fresca de tu espíritu venga sobre cada uno de nosotros, sobre todo aquel que está escuchando este mensaje. Reciba nuevas fuerzas, reciba una unción fresca de tu espíritu. Espíritu Santo de Dios, levántanos, levántanos. La gloria postrera sea mayor que la primera, mucho mayor. Cuando el enemigo pensaba que nos había vencido, ahora es que nos levantamos y con mayor unción en el nombre de Jesús. Con una mayor unción en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levanta un guerrero de Dios. Una guerrera de Dios en cada hogar. Se levanta en el nombre de Jesús a pelear esa buena batalla. Porque han de ver la victoria. Han de ver el cumplimiento de tus promesas, Padre, en cada uno de ellos. Yo lo declaro en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un pueblo que estará levantado, Padre, el día que tú vengas por tu pueblo, por tu iglesia. Nos hallarás con fe, yo lo creo. Hallarás este remanente con fe parado en la brecha. Porque tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, porque tu unción nos sostiene. Es por tu gracia, mi Rey. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias al Señor. Aleluya por su palabra. Y si hay alguno en esta hora que nos está mirando y no le ha entregado su vida a Cristo,
o te hayas apartado del camino, es tiempo, dice el Señor. Es tiempo de que vengas a los pies de Cristo. Es tiempo de que valores una salvación tan grande. Es tiempo que te levantes firme a pelear por tu familia, teniendo la convicción que Dios va contigo y te dará la victoria. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, tal como yo soy, yo me presento delante de ti. Perdona mis pecados. Échalo al fondo del mar donde nunca más yo haga memoria de ellos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que a partir de hoy, una nueva vida en Cristo yo pueda llevar. Pon en mí el querer como el hacer. Pon en mí el hambre y la sed de conocerte. Espíritu de Dios, revélate a mi vida y que nunca más yo me aparte de tus caminos. Ese es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que el Señor nos ha permitido, aleluya, poder llevarte esta palabra. Y yo declaro sanidad a todo aquel que se encuentra enfermo. Yo declaro liberación a todo aquel que se encontraba cautivo. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Yo declaro que los cielos se abren. Aquellos donde el enemigo había obstruido, cerrado tus bendiciones, ahora declaro que los cielos se abren. En el nombre de Jesús, si crees, verás su gloria. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. La paz del Señor sea con ustedes y con su amada familia. Amén.